Bien, vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre el problema de la política criminal y las reformas del sistema penal argentino. Nuestro Código Penal tiene 100 años de vigencia, el Código de 1921, y en estos 100 años de vigencia ha sufrido una gran cantidad de reformas parciales. Así también hubo una enorme cantidad de reformas en las leyes penales especiales. Sabemos que la legislación penal no es solamente el Código Penal, sino también forma parte de esa legislación una cantidad de leyes penales especiales dispersas por el ordenamiento jurídico. Bueno, hubo una gran cantidad de reformas desde la sanción del Código de 1921. Se cuentan aproximadamente 1000 reformas parciales, todas ellas, tanto al Código como a las leyes penales especiales. Y esto genera un problema muy grave, y es que la idea de un código sobre cualquier materia, implica la unificación de toda la legislación sobre esa materia específica, por ejemplo, derecho civil, comercial, penal, en un solo cuerpo legislativo, de manera que esté todo ordenado y sistematizado de manera racional. Ahora, esa idea de racionalidad, de lógica, de coherencia interna del código, se podía predicar en el caso de el Código Penal original de 1921. Así lo había pensado Moreno, tomando como bases el proyecto Tejedor y todo lo que hemos visto a lo largo de las reformas legislativas de nuestro Código Penal. Pero al día de hoy es difícil hablar ya de un código penal, o por lo menos es difícil hablar de las características de un código penal. No podemos decir que tenga tanta coherencia, tanta lógica interna el Código Penal argentino como lo conocemos actualmente. Es cierto, hay que reconocer que las reformas legislativas, las reformas a un Código Penal son necesarias, y esas reformas tienen que ver con los cambios en la vida social. Es decir, hay reformas que necesariamente hay que hacer en un Código Penal. No podemos tener la misma legislación que teníamos hace 100 años. Por ejemplo, si discutimos actualmente la idea del delito de grooming o determinadas modalidades delictivas a través de Internet, por ejemplo, eso claro que no se le podía ocurrir al legislador de hace 100 años. No se pensaba en ese tipo de conductas, de modo que en esos casos está claro que es necesario hacer reformas, modificaciones a la ley penal, de manera de ir adecuándola a las modalidades, a las conductas sociales en la actualidad. Entonces, reformas hay que hacer, sí, claro que hay que hacer. Lo que no es correcto, desde el punto de vista político-criminal, lo que no es correcto es hacerlas del modo en que se hicieron en nuestro país a lo largo de estos 100 años. Me refiero al abuso de las reformas penales, del llamado derecho penal simbólico, y al derecho penal demagógico. ¿Qué significa esto? La cuestión es la siguiente: se ha abusado de las reformas penales, de la posibilidad de reformar el código y las leyes penales especiales por parte de los legisladores o de los responsables de la política en nuestro país a lo largo de estos 100 años. Se abusó de esa posibilidad de reformarla y se lo hizo en un sentido demagógico. Es decir, hay una característica común, o por lo menos que caracterizan a la mayoría de las reformas penales de nuestro sistema. Hay algunas que están exceptuadas, ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero en general, las reformas que se hicieron en nuestro sistema penal tienen un patrón común. Y ese patrón es más o menos el siguiente: se presenta un problema en la sociedad, o se le presenta a la sociedad un problema con determinadas conductas humanas, que pueden ser, por ejemplo, los femicidios. En otras épocas fueron los secuestros extorsivos, por ejemplo, o las portaciones de armas, o hace poco tiempo los homicidios culposos en accidentes de tránsito. Es decir, se plantea la necesidad de hacer algo con respecto a ciertas conductas que provocan afectaciones a bienes jurídicos en la sociedad, claramente. Es decir, nadie puede discutir que existen, y desde hace muchos años, muchos casos de femicidios en nuestra sociedad, así como en muchos otros países, claro.
pero que también existen problemas de accidentes de tránsito, muertes y lesiones por accidentes de tránsito, muchas veces como consecuencia de conductas descuidadas de los ciudadanos que nos manejamos en el tránsito, que en algún momento pudieron haber existido casos de secuestros express. Lo que ocurre es que muchas veces la presentación de ese problema, que generalmente se realiza utilizando los medios de comunicación, y hay que tener cuidado también porque los medios de comunicación tienen intereses particulares, son empresas. Entonces, obviamente que la prédica de los medios de comunicación tiene mucho que ver en esta formación o malformación de la política criminal en nuestro país. Es decir, reproducen muchas veces la idea de que existe un problema social con determinadas conductas y ayudan a esos políticos oportunistas a hacer creer en la necesidad de que hay que modificar el sistema penal. Es cierto, repito, es cierto que hay muchos problemas en la sociedad que tienen que ver con la afectación de bienes jurídicos específicos, la vida de la persona, la propiedad, etc. Pero hay claramente una visión muy parcializada en lo que se llama los procesos de criminalización primaria y secundaria, es decir, los procesos de formación de las leyes penales y después los procesos de aplicación de esas leyes penales a los casos concretos por parte del Poder Judicial. En todo esto influye la demagogia punitiva y en todo esto influye el discurso de los medios de comunicación que crean lo que muchos llaman ya hoy una criminología especial, que es la criminología mediática con sus intereses particulares. En resumen, esto de la criminología mediática lo explicamos en otros videos, pero significa los medios de comunicación reproducen un discurso con intereses particulares y sesgados en el análisis de la cuestión criminal en la sociedad. Es decir, no se preocupan tal vez tanto por las evasiones impositivas o los delitos llamados de cuello blanco, sino por algunas conductas concretas que supuestamente afectan a toda la sociedad. Entonces, ante la existencia de una gran cantidad de casos de accidentes de tránsito que provocan muertes, lesiones, por ejemplo, se podrían tomar muchas medidas desde el Estado para tratar de resolver esos problemas. Por ejemplo, educación vial es una cuestión fundamental para evitar los accidentes de tránsito. Por ejemplo, reparación de las calles, de las rutas, de los semáforos, del sistema de semaforización, creación de dos vías, es decir, de autovías o de autopistas en vez de rutas de doble mano, etc. Hay una cantidad de medidas que el Estado podría adoptar con la idea de evitar esos accidentes de tránsito. ¿Qué hace el legislador o qué hizo el legislador? Acudir a la solución más simple, que en realidad tampoco es una solución, a eso quiero llegar. Y lo más simple es modificar la ley penal. De esta manera se le da un mensaje a la sociedad de que esos funcionarios están preocupados por los problemas sociales, por ejemplo los accidentes de tránsito, y se les propone una solución mágica que iría de la mano de la reforma del Código Penal o de la Ley Penal. ¿Y en qué consiste esa reforma? Aumentar las penas para el homicidio culposo o para las lesiones culposas. Eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, hace no muchos años con el artículo 84 bis del Código Penal. Es decir, ante la demostración, y en esto es donde influyen los medios de comunicación, de que existen muchos accidentes de tránsito en nuestro país, y muertes y lesiones, etcétera, lo cual es cierto o puede ser cierto. ¿Cuál es la solución que nos proponen? La solución es modificar el Código Penal. Es lo más sencillo, es lo más barato, es lo más rápido y es lo más adecuado a los intereses de estos funcionarios que solamente están pensando, o que mayormente están pensando, en lograr más votos para la próxima elección. Y de la misma manera ocurre con una gran cantidad de otras conductas delictivas, por ejemplo el femicidio. Lo mismo ocurrió
con la modificación de los artículos del artículo 80, inciso cuarto, 11 y primero de nuestro Código Penal, es decir, la incorporación de esas figuras de femicidio y otras figuras vinculadas, con la que se pretendía dar una solución a un problema gravísimo en nuestra sociedad, que tiene que ver con la violencia de género, con las ideas arraigadas de una sociedad patriarcal, que se debería solucionar de otra forma. Por ejemplo, seguramente con educación, pero al legislador, no se le ocurre otra idea más que reformar el Código Penal, siempre aumentando las penas. Si no existe un delito de ese tipo, se agrega un agravante, y si ya existe el delito y el agravante, se aumentan las penas. La solución siempre es la misma, como si de esa forma no van a ocurrir más femicidios o más accidentes de tránsito por violación a las normas del tránsito. Lo mismo ocurrió en otros tiempos, con los delitos de secuestro extorsivo, con los delitos de exportación, tenencia de armas, son todas figuras incorporadas, y si ya existían se incorporaron agravantes o se agravaron las penas, es decir, el mecanismo siempre es el mismo. El legislador oportunista lo que hace es proponer una reforma del Código Penal como si de esa manera se van a solucionar los problemas en la sociedad. Lo que quiero decir es que no se solucionan los problemas modificando el Código Penal. Es una propuesta de solución mágica que está comprobado hace más de 100 años, y así lo decían los codificadores en el año 1921, citando a Beccaria. Imaginemos a Beccaria, siglo XVIII, 1760 aproximadamente, ya decía que no se puede resolver este problema de la llamada inseguridad ciudadana modificando el Código Penal. En concreto, el delincuente que está decidido a cometer un delito de robo, de homicidio, lo que sea, no va a mirar el boletín oficial para ver si en definitiva se modificó o se aumentó la escala penal para ese delito que piensa cometer. No funciona así el sistema penal, no existe esa capacidad o eficacia de prevención general o de coacción psicológica, como decía Feuerbach, como lo pensaba, de manera tan efectiva. Es decir, puede tener alguna facultad de prevención general, puede tener cierta eficacia de prevención general, seguramente nos abstenemos de realizar determinadas conductas delictivas por miedo a la reacción penal, pero no es una efectividad absoluta. No basta con aumentar las penas, modificar el Código Penal, etc. Uno podría pensar, bueno, pero en definitiva el sujeto que comete el delito es sometido a juicio, se comprueba que ha cometido un delito, y bueno, tendrá que soportar el aumento de la pena para ese caso. Bien, pero ocurre que, primero, por una parte, no se soluciona el problema, como decía, de ese delito, y segundo, lo que es más grave, se produce una incoherencia en nuestro sistema de penas originaria del Código Penal, del ordenamiento jurídico en general, porque resulta que hoy en día es más grave portar un arma en determinados casos que disparar con esa misma arma de fuego a una persona, o incluso es más grave que provocarle heridas, lesiones, de manera que se produce una incoherencia en las escalas penales y vale más, parece, la propiedad en algunos casos que la vida de las personas. Y eso es consecuencia del desfasaje en todas estas modificaciones parciales, con este sentido de demagogia, como decimos, y sin consultar a los especialistas. Para eso está la criminología, para eso está la academia, está estudiando permanentemente la evolución de la ciencia penal, y alguna opinión deberían tener en la modificación de estas leyes. Esto, aclaro, es un patrón común en todas las modificaciones, en las más de 1000 modificaciones que tuvo nuestro sistema penal. Hay excepciones, claro, y un ejemplo de excepción a esta modalidad en la política criminal de nuestro país, un ejemplo es, por ejemplo, la Ley 27.610, que ha modificado recientemente el régimen sobre el aborto. ¿En qué sentido es una excepción? Porque fue un caso en el que
aunque uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la solución final de esa reforma, un caso en el que se ha discutido y se ha consultado a una gran cantidad de especialistas, de académicos que opinaron a favor, en contra. Se discutió realmente en el Congreso de la Nación, cada legislador tuvo la oportunidad de argumentar en este sentido, pero no es la regla es que se modifique sin casi ninguna discusión el Código Penal, y en general la idea es crear nuevas figuras delictivas, crear agravantes si ya existe la figura delictiva, o si existen ambas, modificar la ley penal, siempre agravando, aumentando las penas. Bien, esto provoca, en definitiva, primero, no soluciona el problema de la inseguridad que supuestamente se iba a solucionar, y segundo, provoca un problema para los operadores judiciales, porque los operadores judiciales después, cuando tienen que aplicar esa ley penal, se dan cuenta de que es irracional ponerle una pena más grave al que tiene un arma de fuego o al portador de un arma de fuego que aquel otro que sancionaron ayer por abuso de armas, es decir, por haberle disparado a otro o por haber provocado una lesión concretamente. Entonces resulta que el delito de peligro abstracto, la tenencia de armas por ejemplo, o la portación, es más grave que el delito de peligro concreto o que el delito de lesión. Entonces a eso nos referimos cuando criticamos la cantidad de reformas demagógicas que tuvo nuestro sistema penal. Es un problema para los operadores judiciales que muchas veces buscan alternativas al margen de la ley, incluso para tratar de aplicar una solución racional al caso. Para no decir, a este le vamos a poner una pena más grave que el que juzgamos ayer, a este que juzgamos hoy lo tenemos que condenar por la portación de armas y al de ayer por disparar el arma contra otro, por dar un ejemplo. Entonces vamos a ver en la parte especial una cantidad de modificaciones y vamos a ver una cantidad de incoherencias en cuanto a las escalas penales, en cuanto a los requisitos muchas veces de las figuras delictivas. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para aplicar racionalmente el derecho penal pese a todas esas modificaciones demagógicas, pese a todos esos aumentos en las escalas penales, creación de agravantes, como si al legislador original no se le hubiera ocurrido pensar, por ejemplo, en la agravante genérica por la participación de un menor de edad, en la agravante genérica que tenemos en los artículos 41 y siguientes sobre el uso de arma de fuego. ¿Cómo no se le va a ocurrir a nuestros precursores del Código Penal de 1921? Claro que lo pensaron, claro que lo pensaron. Lo que pasa es que decidieron hacer un código de manera armónica, racional, y por eso es que no incorporaron ese tipo de agravantes y otras como tenemos actualmente en el 41, que tienen que ver con la figura del delator, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos en resumen ante esta situación caótica? Lo que tenemos que hacer es pensar que el derecho penal no es solamente el Código Penal, no es solamente la ley penal especial, sino que como toda rama del derecho, el derecho penal es parte del ordenamiento jurídico en su conjunto. Entonces, en ese ordenamiento jurídico integral existe primero una constitución, o lo que llamamos, mejor dicho, el bloque de constitucionalidad, la constitución con ciertos tratados que tienen rango constitucional, y en ese bloque de constitucionalidad están establecidos los principios generales que deben aplicarse a todos los casos penales también. Entonces, debemos considerar esos principios constitucionales cuando resolvemos cada caso, cuando analizamos cada figura penal. Debemos considerar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permanentemente está revisando el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, por mencionar un caso, en la causa Fermín Ramírez contra Guatemala, cuando dice no se puede considerar la peligrosidad del delincuente, porque eso afecta a principios constitucionales. Bueno, ese es un límite que está imponiendo la interpretación constitucional, el control de convencionalidad a la legislación inferior, al Código Penal y a las leyes penales especiales. Eso mismo tenemos que hacer cuando analizamos cada figura penal y cuando analizamos cada hecho
delictivo en concreto. Y así como aplicamos esos principios constitucionales y ponemos a prueba, a examen esa figura penal, esa ley penal infraconstitucional, también tenemos que aplicar la teoría del delito, porque en definitiva la teoría del delito es la interpretación racional que ha dado la ciencia penal, la dogmática penal desde hace muchos años, y que se va modificando, actualizando, que se va discutiendo y trata de ser la explicación más racional de lo que es un delito, de cuándo existe delito, de cuáles son los elementos o requisitos que tienen que darse para que exista realmente un delito. Entonces, con la ayuda de los principios constitucionales y de los conceptos de la teoría del delito, de la dogmática penal, tenemos que hacer la interpretación de cada una de esas figuras penales que tenemos en nuestro Código Penal, en las leyes penales especiales, aunque muchas veces parezca irracional o contrarios a la lógica. Ese es el análisis que hay que hacer en cada caso particular. En resumen, esta cantidad de modificaciones que tuvo nuestro Código Penal, en la mayoría de los casos irreflexivas o sin consultar a los especialistas, provocan hoy una situación bastante caótica de la interpretación del derecho penal argentino. ¿Hace falta una reforma integral del Código Penal? Claro que sí, y es lo que se viene tratando de hacer desde hace muchos años. Hubo muchos proyectos. Desde 1921 hasta hoy fueron muchos, incluso pocos años ya de sancionado el código, en 1921 se empezaron a proponer las reformas. Pero ¿es necesaria una modificación integral del código? Claro, para que le devuelva la coherencia que debería tener cualquier código, la racionalidad y la adaptación a los principios constitucionales. Eso está claro. Ahora, es muy difícil lograr una reforma integral del Código Penal. Imagínense la discusión que hubo, por ejemplo, en esta última reforma parcial sobre el aborto. Entonces, mucho más difícil es lograr la sanción de un nuevo Código Penal. Se ha intentado muchas veces, se lo sigue intentando. Mientras tanto, repito, lo que debe hacer el operador jurídico penal es aplicar el código y las leyes penales especiales así como las tenemos, pero también los principios constitucionales y la teoría del delito.